Bien, entonces lo que vamos a ver, hoy comenzamos ya con serie blanca. Principalmente la serie blanca, lo que se ve y lo que vamos a ver en hematología 1, básicamente van a ser alteraciones que podríamos encontrar en el hemograma y vamos a ver diferentes tipos de alteraciones de serie blanca, como pueden ver en este esquema y como me imagino también lo han visto en cátedra, vamos a tener alteraciones benignas y malignas. Lo que vamos a ver alteraciones benignas, principalmente adquiridas, hereditarias, y vamos a ver leucemias crónicas, ¿ya? Y esto lo vamos a ver en el contexto de cómo estas alteraciones de la serie blanca, como la que están viendo acá, qué alteraciones podemos encontrar en el hemograma y qué parte del hemograma nos puede indicar de una alteración benigna adquirida, hereditaria o de una leucemia crónica. Ya, entonces vamos a comenzar con la eosinofilia. Por su nombre, bueno, es una alteración, un aumento en el nivel de los eosinófilos y principalmente se basa por el aumento en pacientes que puedan tener o individuos que puedan tener alergias y parasitosis. ¿Cuál es la característica del hemograma? Como pueden ver acá, principalmente el hemograma se encuentra normal y la principal alteración que podemos encontrar en una eosinofilia es el aumento de los eosinófilos. Hablamos de eosinofilia sobre un aumento de un 10%, como pueden ver en el hemograma, y este aumento de eosinófilos te puede hacer que exista un aumento en los leucocitos totales, ya sea un aumento leve, moderado o un aumento severo en los leucocitos. Pero si se dan cuenta, el resto el resto de los parámetros del hemograma se van a encontrar normal y lo único que ustedes van a encontrar en el hemograma, van a observar un aumento en los eosinófilos. Y estos eosinófilos morfológicamente, como ven en esta imagen, van a ser normales y la única alteración es que van a estar aumentados en cantidad. Con respecto a las infecciones bacterianas, vamos a tener que existen bacterias gram positiva y gram negativa. Entonces, ante una infección por una de estas bacterias, que es lo que vamos a tener en el hemograma, vamos a tener una desviación a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener leucocitos inmaduros hasta los mielocitos. A eso me refiero con desviación a la izquierda, significa que si nos ubicamos en el segmentado, vamos a tener células inmaduras del segmentado como el baciliforme, el juvenil y el mielocito. Entonces, en este sentido hablamos de desviación a la izquierda, ¿ya? Llegando a encontrar en circulación, en un frotis, cuando realicen el hemograma, vamos a encontrar mielocito, juvenil, baciliforme. Entonces, por eso hablamos de una desviación a la izquierda. Si se dan cuenta, como van a aumentar los leucocitos inmaduros, vamos a tener también un aumento en los leucocitos. El resto del hemograma, las otras series, serie roja, serie blanca, van a estar normales. También vamos a tener un aumento en los monocitos. Y con respecto a las alteraciones morfológicas, que es lo que vamos a encontrar en los leucocitos y que luego vamos a encontrar RTD y vacuolas citoplasmáticas. Y si se dan cuenta, estas alteraciones se informan también con cruces. De igual forma, como vimos en la primera unidad de serie roja, cuando se identifican alteraciones morfológicas en la serie roja, también se informan con cruces. En este caso, las alteraciones de la serie blanca, alteraciones morfológicas como RTD, que es la reacción tóxica degenerativa, que son unas especies de gránulos que vamos a ver más adelante, también se van a informar con cruces y también podemos observar vacuolas citoplasmáticas que también se van a informar con cruces. Con respecto
al tipo de infección, como yo les mencioné, si son gram positivas, la desviación a la izquierda va a ser una desviación a la izquierda leve. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener, por ejemplo, hasta baciliforme o hasta juvenil. Cuando la infección es por gram negativo, se podrían afectar los niveles de plaquetas que podrían disminuir y también en el hemograma podríamos encontrar una desviación a la izquierda profunda. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estudien, significa que profunda, que podemos llegar hasta mielocitos en el frotis, los cuales ustedes tienen que identificar e informar en el hemograma. Ya eso se refiere a desviación a la izquierda leve, células inmaduras del segmentado, pero hasta un nivel de baciliforme juvenil. Y ya cuando tenemos profunda, llegamos hasta el mielocito. Aquí tenemos la línea de maduración del segmentado, de la serie granulocítica, que tenemos desde el mielocito hasta el segmentado. Como ustedes pueden ver, ¿cuáles son los principales cambios que podemos ir encontrando a medida que va madurando el mielocito? Vamos a tener principalmente dos tipos de cambio, que en la relación núcleo-citoplasma, y la principal alteración, y la otra principal alteración, es la forma del núcleo. Si se dan cuenta, tenemos un núcleo redondo, luego en el juvenil es un núcleo arriñonado, luego en el baciliforme en forma de herradura, y luego ya el núcleo del segmentado ya es un núcleo segmentado. ¿Ya? ¿Y cuál es la otra característica que vamos a encontrar? Es la granulación, en donde existen dos tipos de granulación para esta línea celular, donde tenemos la granulación primaria, que es una granulación grande e intensa, que en este caso prácticamente no se identifica y solo van a quedar restos en el mielocito. Si ustedes pueden ver en el borde del citoplasma, aquí podemos encontrar restos de granulación primaria, que es una granulación más grande. Y en el resto del citoplasma va a haber un predominio de la granulación secundaria, que es una granulación fina que ya se mantiene desde el juvenil hasta el segmentado. Si se dan cuenta, en el citoplasma vemos una granulación muy fina que prácticamente no se distingue. Esa es una granulación secundaria ya de la línea más madura hasta llegar al segmentado. Con respecto a las principales alteraciones que yo les mencioné que podemos encontrar en la infección bacteriana, vamos a tener la reacción tóxico-degenerativa, que básicamente va a ser un aumento en los gránulos en tamaño y en cantidad, como pueden ver en estas imágenes, que básicamente es contenido de lisosomas con alto contenido de peroxidasas y enzimas que van a facilitar, digamos, la destrucción bacteriana. Pero nosotros en el hemograma, ¿qué es lo que vemos? Por el aumento de estos lisosomas, básicamente es un aumento en la granulación, como pueden ver en estas imágenes, un aumento en la granulación, tanto en tamaño como en cantidad. Entonces esta es la RTD, la reacción tóxico-degenerativa. Con respecto a las vacuolas citoplasmáticos, como ven en este monocito, como su nombre lo dice, van a ser vacuolas que se van a identificar y es más de una por célula. En este caso tenemos varias vacuolas que se identifican en el núcleo del monociclo. Y esto también lo van a informar con cruces, tanto RTD como vacuolas citoplasmáticas. Con respecto a la infección viral, vamos a tener que la principal alteración en la infección viral va a estar asociado al linfocito. Ya vimos que en la infección bacteriana la principal alteración está en la serie granulocítica y en la infección viral nos tenemos que poner ojo y atención a los linfocitos.
Entonces, en una infección viral, vamos a tener que va a existir un aumento en los linfocitos, pero también va a existir una activación de estos linfocitos. Entonces, cuando hablamos de linfocitos activados, vamos a hablar de linfocitos reactivos, ¿ya? Y dependiendo de la infección, vamos a tener una infección viral común, en donde vamos a tener un linfocito reactivo activado, pero también en una infección específica por mononucleosis infecciosa, vamos a tener que estos linfocitos reactivos ya van a tener una característica en particular, que la vamos a ver más a la siguiente diapositiva. Y en una infección viral crónica podemos también identificar células plasmáticas, ¿ya? Pero eso es menos, básicamente ocurre en muy pocos casos, ¿ya? Lo principal que vamos a encontrar van a ser una infección viral común con linfocitos activados. Entonces, ¿qué es lo que cuáles son las principales alteraciones que podemos encontrar en una infección viral? Vamos a tener un aumento en los leucocitos. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento en los linfocitos, ¿ya? Acuérdense que aquí aumenta el nivel de, una linfocitosis. Vamos a tener, si pueden observar la fórmula leucocitaria, vamos a tener un 70-90% de linfocitos. Y este aumento en los linfocitos nos va a tener y nos va a dar la consecuencia final que vamos a tener un aumento en los leucocitos totales. ¿Qué es lo que se debe informar en el hemograma en la parte morfológica? Tenemos la serie roja, va a estar normal o anisocitosis de una cruz, pero los leucocitos nosotros debemos informar el porcentaje de linfocitos reactivos. ¿Ya? ¿Qué me refiero con esto? Que cuando ustedes informan los linfocitos, ustedes en la fórmula leucocitaria están informando tanto los linfocitos reactivos como los linfocitos también normales. Van a ser todos linfocitos. Pero acá en la fórmula, en la descripción morfológica donde están los leucocitos, ustedes deben informar de este total de linfocitos cuáles son linfocitos reactivos. ¿Y cuáles son los linfocitos reactivos? Van a ser aquellos linfocitos, como pueden ver en esta imagen, en donde aumenta su tamaño principalmente del citoplasma. Si se dan cuenta, aquí tenemos el de esquina, tenemos un linfocito normal con un predominio del núcleo en tamaño por sobre el citoplasma, y la principal característica de un linfocito reactivo es citoplasma abundante con basofilia moderada. ¿Ya? Si se dan cuenta, aumenta considerablemente el tamaño del núcleo con basofilia moderada. Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, el porcentaje que ustedes informan de linfocitos reactivos, donde están los leucocitos, es el porcentaje de linfocitos reactivos del total de linfocitos. Por ejemplo, ustedes informan 100% de linfocitos, y de este 100% linfocitos, recuerden, es lo que ustedes contaron de linfocitos normales como de linfocitos reactivos. Entonces, de este 100%, ustedes en una hoja, cuando realicen el hemograma, en una hoja aparte, deben ir registrando de estos linfocitos cuántos son linfocitos reactivos. Entonces, de 100 linfocitos, ustedes contaron 85 linfocitos reactivos, ¿ya? Pero aquí ustedes informan la suma total de linfocitos. De 100, informan los 100 linfocitos totales. Pero acá abajo
ustedes deben informar el porcentaje de linfocitos reactivos. Entonces, contaron 100 linfocitos totales, es su 100%. Conté de ese total 85 linfocitos reactivos, es X%. Entonces multiplican por regla de 3, ese 85 va a ser 85% de linfocitos reactivos. Entonces acá van a informar el porcentaje de linfocitos reactivos y acá arriba les repito la suma de los linfocitos normales con los linfocitos reactivos, ¿ya? Para que eso lo recuerden en el momento de informar linfocitos reactivos. Que es lo que recomienda el ISP, este ejemplo de descripción morfológica del linforreactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que además de informar el porcentaje de linfocitos reactivos, ustedes deben indicar tamaño, citoplasma, basofilia y características del núcleo. Y esta es la frase que se utiliza, es la frase más completa para describir morfológicamente al linforreactivo. ¿Ya? Entonces deben informar el porcentaje de linforreactivo con respecto a los linfocitos totales y además describir morfológicamente al linforreactivo. Ahora, en una infección en particular, como la mononucleosis infecciosa, como ustedes pueden observar en estas imágenes, ¿cuál es la característica que observan? Que además del aumento del citoplasma, vamos a tener que el citoplasma va a tener prolongaciones. Como pueden observar, además de esta activación por aumento del citoplasma, observamos que el citoplasma va a tener prolongaciones. Si se dan cuenta, tiene prolongaciones. Y esto se da en la mononucleosis infecciosa y obviamente luego de los exámenes complementarios, este es el linfocito de Downey. ¿Ya? Es así como es conocido en la mononucleosis infecciosa. Pero nosotros, que solo en un caso en particular estamos observando el hemograma, nosotros en este caso, cuando observamos esto, nosotros debemos poner atención en la prolongación del citoplasma y en la descripción morfológica solo la debemos complementar indicando con citoplasma abundante y con prolongaciones. ¿Ya? Porque nosotros solamente vamos a estar observando el hemograma. Entonces nosotros, si observamos esto, solamente debemos informar lo que observamos, que sería citoplasma con prolongaciones. Y entonces, el clínico, al ver nuestro informe, nuestro hemograma y los otros exámenes complementarios para una mononucleosis infecciosa, bueno, ahí se dará el diagnóstico. Pero nosotros solamente informamos con prolongaciones citoplasmáticas. Y de igual forma, son linforreactivos, se calcula el porcentaje y se describe morfológicamente. ¿Ya? Y esto, bueno, esto es lo que recomienda el ICP, ya lo que ya vimos, que las características del linforreactivo comienzan desde afuera hacia adentro, comenzando por el tamaño, por el citoplasma, que es lo más importante en el linforreactivo, que aumenta el citoplasma, para luego terminar en el núcleo. ¿Ya? Y la otra alteración, obviamente por ser una enfermedad hereditaria, prácticamente se da en muy bajo porcentaje, que es la alteración, digamos, autosómica dominante, que es Perger-Webb, que es básicamente, vamos a observar neutrófilos hipogranulares, sin gránulos, y vamos a observar el segmentado, básicamente bilobulado. ¿Qué quiere decir esto? Va a tener una lobulación incompleta, ya no va a estar segmentado el segmentado, sino que en este neutrófilo, sino que va a tener una lobulación incompleta y
Pelger-Wet básicamente en el hemograma, esto le reitero, esto se da básicamente en muy bajo porcentaje. Lo que ustedes van a ver el día de mañana en el área de hematología, en los hemogramas que ustedes van a informar, va a ser principalmente infecciones virales e infecciones bacterianas. Y sobre todo en época de invierno, un alto número de infecciones virales, ¿ya? Pero en este caso, el Pelger-Wet, ustedes cómo lo informan, con cruces, que es el Pelger-Wet, va a ser básicamente este segmentado que va a ser solamente bilobulado, y como lo ven también en esta imagen, ese va a ser el Pelger-Wet, la alteración, lo informan con cruces y además podemos tener neutrófilos hiposegmentados. Y esto obviamente va a tener como consecuencia también un aumento en los leucocitos totales.